Bien, eh, buenos días. Nos encontramos en esta oportunidad con el abogado, el doctor Santos Urtecho Navarro, especialista en Derecho Civil y Derecho Procesal, además socio director del Estudio Jurídico Santos Urtecho Benítez y docente universitario, con el cual hoy vamos a tratar temas de importancia para los derechos reales, como el de hipoteca. Muy buenos días, doctor. Hola Sergio, buen día. Gracias por la consideración. Bien. Está con nosotros también la compañera Normita Maya, quien es parte del grupo, quien va a realizar las dos primeras preguntas. Adelante, Normita. Buenos días, compañero. Buenos días, doctor Santos Urtecho. La primera pregunta es, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la hipoteca según nuestra legislación civil? Bueno, según el Código Civil, la naturaleza jurídica tiene que ser enfocada desde el punto de vista de las garantías reales. Evidentemente que la contemplación es a partir de una tesis tradicionalista, obviamente con influencia del Código Civil francés, pero más allá de que la hipoteca sea una institución ciertamente sólida, ciertamente clásica, por llamarla así, tiene además una connotación moderna o modernista, para decirlo de una mejor manera, porque el Código Civil plantea su constitución a partir de un acto jurídico que aparentemente es solemne, y digo aparentemente porque el tema de la solemnidad está determinado por lo que se conoce como forma prescrita. Sin embargo, el Código Civil no establece de manera explícita esta fórmula tan conocida y por cierto exigida, que dice bajo sanción de nulidad. O sea, señala que la hipoteca se constituye por escritura pública, pero no señala que exista una sanción de nulidad con respecto a la ausencia de esa formalidad. Como si, por ejemplo, se hace con la anticresis, que también es otra garantía real que prevé nuestro Código Civil, donde ahora sí en sentido explícito se señala dicha fórmula, ¿no? Que se constituye por escrito bajo sanción de nulidad. Por eso que entonces su naturaleza jurídica, que como dije, partiendo de una situación de los derechos reales, también implica una situación contractual. Es evidente que para constituir una hipoteca se necesita del consentimiento tanto de quien ofrece la garantía como de quien la acepta. Y usualmente quien ofrece la garantía es el deudor o también puede ser el tercero con respecto a una relación obligacional preexistente o que se constituye de manera simultánea con dicha garantía. El acreedor, en este caso tendría que ser quien acepta la constitución de hipoteca, tiene la facultad o la potestad de decidir respecto de la suficiencia o no del bien o del valor del bien o del valor que signifique el bien que se está constituyendo como hipoteca. Y entonces por eso es que ahí entran en confluencia estas dos naturalezas del derecho civil clásico, ¿no? La naturaleza netamente real por el objeto que constituye dicha garantía y la naturaleza contractual porque para su constitución se necesita del consentimiento, como dije, pues del garante, de quien ofrece la garantía real y de quien acepta la garantía, que suele ser el acreedor. A esto sumado que lo que mencioné hace un momento, quizá haya alguna suerte de conflicto interpretativo con respecto a la formalidad para la Constitución, porque podría entenderse que si no se cumple con la escritura pública, entonces la hipoteca no podrá ser efectivizada, ya que su finalidad, y aquí viene un tercer aspecto de su naturaleza, su finalidad, siendo la de garantizar una acreencia, es la de llegar a la ejecución del bien otorgado en garantía. Ejecución que suele darse mediante la venta judicial o la venta forzada. Entonces, precisamente para llegar a esa venta forzada, se requiere que la garantía se encuentre inscrita en el registro donde a su vez está inscrito previamente el bien otorgado en garantía. Por eso, como repito, está una suerte de discusión o de repente una suerte de situación de laguna o situación de ambigüedad
en cuanto a que si no se exige mediante una fórmula solemne la constitución mediante escritura pública, la hipoteca entra a tallar como lo que en la teoría del acto jurídico se conoce con el nombre de acto jurídico ad probationem, lo cual implica que el documento con el cual se constituye, aunque no revista la formalidad prevista por la ley, sirve para probar la existencia del acto. Pero esa probancia de la existencia del acto difícilmente podría servir de manera efectiva, por cierto, para alcanzar la finalidad de la hipoteca para el acreedor, que en este caso es la venta forzada del bien. Porque si solo se queda con un documento privado o con un documento que no constituye escritura pública, no se podrá escribir, y al no escribirse, entonces la ejecución será ciertamente imposible, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Entonces, para recapitular y solamente puntualizar estos tres aspectos que he mencionado: la naturaleza de garantía real, la naturaleza contractual y la naturaleza de una aparente solemnidad, pero que más se queda como una forma de prueba, se confluyen en esta institución que finalmente lo que busca es que el tráfico jurídico sea más viable, sea más dúctil, para que las acreencias puedan tener un respaldo más concreto, más sólido, y que en todo caso pues el movimiento o la circulación de los bienes no se estanque o no se dificulte por alguna eventual falta de solvencia o falta de credibilidad de una persona que actúa como deudor. Eso con respecto a la naturaleza. Gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para la inscripción y para que tenga validez la hipoteca? Correcto, justamente partiendo de lo anterior. La inscripción de los actos jurídicos en general, y en este caso obviamente de la hipoteca, solo se puede realizar a partir del título que genera la posibilidad de rogatoria en el registro. En este caso particular, una escritura pública. En la mayoría, por no decir casi todos los actos jurídicos, la forma de llegar al registro es la escritura pública. Obviamente la escritura pública, en sentido estricto, es el instrumento que se emite en una notaría, pero que a su vez está resguardado en dicha notaría. En el sistema del notariado latino, la escritura no es el instrumento que circula entre los particulares y que su tenencia o su posesión es la que acredita la titularidad. La escritura es un instrumento único que se conserva en el registro del notario y que en todo caso hacia los particulares y hacia terceros se puede emitir una copia certificada de esa escritura pública, que es la que se conoce como testimonio. Pero para efectos de la inscripción registral, la copia certificada que se emite no es el testimonio en sí, sino lo que suele llamarse el parte notarial, que en sentido básico es la copia certificada, valga la redundancia, o sea, el mismo contenido que tiene la escritura pública que consta en el registro del notario es emitido mediante esto que se llama parte notarial hacia el registro, y el registrador, verificando que se cumpla con las formalidades básicas, y me refiero netamente a las formales, como son la identificación del bien, el valor del bien, la identificación de los sujetos, y que en todo caso pues exista también el cumplimiento del tracto sucesivo, ¿no? del principio de tracto sucesivo, del principio de legalidad, obviamente, para efectos de su constitución, y obviamente también de la situación de posibilidad jurídica. Entonces el registrador procederá a la inscripción. Por cierto, agregando ahí el pago de los derechos correspondientes, ¿no? Los derechos o los aranceles administrativos, en este caso, correspondientes. Entonces, podríamos decir que tenemos dos situaciones muy concretas. La parte sustancial, que es la que proviene del parte notarial, que es copia fiel de la escritura pública, que ya dijimos, obra en el registro del notario, y la parte meramente formal o formularia, que es la verificación que hace el registrador, sin ánimo, por cierto, de contradecir o contrariar lo que ha verificado el notario, porque cada uno de ellos, notario y registrador, verifican de acuerdo a los alcances que su respectiva norma les provee. En todo caso, pues la fe notarial tendría más peso que la posibilidad de de verificación del registrador, pero el registrador en realidad es quien tiene la última palabra, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial.
Y por eso es que se incide en la verificación formularia que hace el registrador de los datos que ya mencioné, de los aspectos que ya indiqué, y finalmente si cumple con todo ello, entonces se procederá a la inscripción, ¿no? Se generará el asiento respectivo en esta sección que se llama cargas y gravámenes en el registro de predios, y supongamos pues que no haya pasado el filtro de verificación del registro, entonces hay dos opciones, ¿no?, que tiene el registrador. La opción de observar el título, lo cual significa que hay algún defecto en el cual se incurrió de repente por el mismo interesado, o de repente por el notario, o de repente el registrador considera que falta algo más, pero que es subsanable, una adición, una aclaración, una especificación, o de repente el pago de mayores derechos. Cualquiera de esas cosas dan lugar a subsanación, y por eso ahí funciona la observación, y una vez subsanado, pues se procederá ahora sí a la inscripción registral. Y lo otro, la otra opción, que sí es la más severa y la que no permite subsanación, que es la tacha, ¿no? El registrador tachará el título, en este caso el acto constitutivo de la hipoteca, el que contiene, perdón, el acto constitutivo de la hipoteca, si considera que existen aspectos que resultan insubsanables, como por ejemplo, pues, la inexistencia del bien, o como por ejemplo, la falta de identificación concreta del bien, o la falta de identificación de los sujetos, o la imposibilidad jurídica de que recaiga un gravamen respecto de un bien. Entonces, eso son situaciones que ya dependerán de la propia, o perdón, de cada caso particular para efectos de la inscripción. Bien. Como tercera y última pregunta, bueno, estamos nosotros atravesando actualmente una coyuntura difícil debido a la pandemia por la propagación del COVID-19, que no solamente ha traído consecuencias sociales, políticas o económicas, sino también consecuencias jurídicas. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cuáles serían las contingencias de la hipoteca ante la actual coyuntura de pandemia que estamos atravesando? Bien, ahí podríamos hablar de varios aspectos. Podríamos empezar desde la complicación que han tenido muchísimos interesados en querer acceder a un crédito y no lo pudieron hacer porque justamente en el caso de los créditos hipotecarios, la única forma válida de constituirlos, por lo menos por regla general, es la escritura pública. Y como sabemos, las notarías, como otros servicios jurídicos, han estado forzosamente cerrados por buen tiempo. Los bancos, las entidades financieras, sí estaban atendiendo, ¿no? Ellos nunca pararon, pero las notarías estuvieron un buen tiempo sin poder realizar actividad. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Dónde o cómo constituir una hipoteca si no había quien pueda otorgar la escritura pública? Luego, cuando ya las notarías empezaron a funcionar, cuando ya se les permitió esto, ya, claro, se tenía el acceso a la escritura pública, pero había también ciertas complicaciones con respecto a cómo conseguir la escritura pública, porque un elemento fundamental para esto es el llamado certificado registral inmobiliario, o sea, el tan conocido CRI por sus siglas, porque eso es un instrumento que emite el registro público y que precisamente contiene toda la información necesaria con respecto a un determinado bien inmueble, pero esto lo otorga el registro. Y el registro, así como las notarías, estuvieron por buen tiempo con funciones primero nulas y luego restringidas. Y si bien es cierto, se habilitó la atención mediante medios virtuales, como la página web de los registros públicos, de la SUNAR, pero de todas maneras, en algunos casos no era suficiente. Y luego empezó a hacerse programaciones por citas, mejor dicho, atención presencial, pero por citas. Sin embargo, pues la demanda de usuarios ha determinado que las citas se programen para un lapso o una fecha de repente muy dilatada. Pero bueno, eso ya se iba normalizando. Y luego ya poco a poco se tenía un poco más de acceso a la formalidad para la constitución de la hipoteca. Desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, en algunos casos la hipoteca necesita, no, perdón, no en algunos casos, en todos los casos, la hipoteca necesita una valorización del bien, ¿no? Una tasación.
Pero ahora sí voy con la frase. En algunos casos no se ha podido ir realizando, no se podía verificar la tasación o la valorización, de repente por la zona en que se encontraba el inmueble, de repente porque la misma restricción de actividades impedía que los especialistas, los ingenieros o los peritos tasadores puedan desplazarse o realizar sus actividades, o de repente porque habían zonas que eran de difícil acceso. Y claro, no me refiero al acceso geográfico, ¿no? Sino difícil acceso en cuanto a que había mucha restricción para la circulación de las personas. Y entonces ese es un elemento muy importante para la constitución de la hipoteca que no se podía conseguir y también ha venido dificultando la viabilidad de esta garantía real. Otro aspecto es el de la, ahora sí, ejecutabilidad. Porque, como ya hemos dicho, constituida la hipoteca, inscrita en el registro, en caso la creencia no sea cumplida o no sea respetada, el acreedor tiene la posibilidad de alcanzar la ejecución forzada, o sea, la venta forzada, la venta judicial. Y se sabe, se conoce que el Poder Judicial igualmente estuvo mucho tiempo en inactividad. Y cuando se iban reinstalando las actividades de manera paulatina y progresiva, las diligencias judiciales solo se podían realizar a través de medios virtuales. Para efectos de un remate, si bien es cierto, se había ya implementado el remate virtual o el remate electrónico en la página web del Poder Judicial, pero de todas maneras, actos previos, como por ejemplo, pues, la autorización judicial, ¿no? Las resoluciones que indiquen que se lleve adelante la ejecución y cosas de esas, necesitaban de la actividad netamente judicial, o sea, de la actividad del juez, de la actividad jurisdiccional, mejor dicho. Y ahí ha habido también demora para conseguir que se tenga la autorización judicial de llevarse adelante el remate. Otro aspecto, ya en el remate mismo, es el que tiene que ver con lo que ya se mencionó hace un momento. La restricción de circulación, la restricción de actividades, la restricción de acceder inclusive a fuentes de financiamiento o a fuentes de recursos económicos, ha restringido la posibilidad de postores, ¿no? Porque un remate judicial precisamente se lleva adelante con la participación de postores. Ahí también se ha tenido un poco de aguante o un poco de limitación para la efectividad de la hipoteca, ya hablando de su ejecución forzada. Y finalmente, aunque no creo que sea el último aspecto, pero sí uno de los que se deben destacar, el tema de la adjudicación. Porque para la adjudicación, en efecto, si se pudo hacer un remate electrónico o por medios virtuales, ya esa es la constancia, ¿no? Pero se necesita un instrumento, se necesita el documento que acredite que en efecto ha habido una postura ganadora o ha habido una adjudicación, porque ese es el que finalmente conlleva a la ejecución propia en el registro, ya que se debe inscribir en el registro quién es el nuevo titular o cómo es que se hizo la venta judicial o la venta forzada. Y bueno, ahí también han incidido varios de estos aspectos que ya hemos ido mencionando, ¿no? Restricción de actividades, restricción de circulación, restricción de acceso al mismo bien inmueble, entre otras cosas. Pero en estos tiempos, en estos días, parece que la cosa ya está un poco más calmada o un poco más asequible. Sin embargo, pues ustedes saben, ¿no? Ha pasado abril, mayo, junio, julio, agosto, prácticamente hasta septiembre, en que la cosa estuvo bastante estancada. Y bueno, es una figura, la hipoteca es una figura que ciertamente resulta viable, pero ante situaciones como esa, igual, ¿no? Ha tenido ciertos estanques, ciertas paralizaciones, que finalmente ya tendrían que ir retomando su posibilidad de efectivización. Bien, muchísimas gracias, doctor Santos Urtecho, por su colaboración con nuestro grupo en esta oportunidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.